Escucha a Nieves Santiesteban, Chari Castañeda y María Teresa Lampón en Ser Eucaristía con Jesús. Es nuestro amor al Hijo único el que nos salva glorificándole, manifestándonos las riquezas de su amor en la Eucaristía. Ser Eucaristía con Jesús. Nos da el que le amemos a Él y glorifiquemos al Padre, fuente y término supremo de este amor. Ser Eucaristía con Jesús. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Estamos aquí en Ser Eucaristía con Jesús. Hola Chari, ¿cómo estás? Hola Nieves, muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Estamos aquí en un programa más, Chari, bien contentas. Exactamente, por el tema que vamos a tratar el día de hoy. Así es, pues miren, el tema del día de hoy es muy importante, es la misa, el cielo en la tierra. Fíjate qué maravilloso es llegar a descubrir esto, Nieves. Y bueno, le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine para que podamos transmitir esta maravillosa, pues no solamente idea, sino experiencia al momento de estar en una misa, cómo podemos experimentar el cielo. Así es, y bueno, pues antes que nada queremos platicarle a usted que nos está escuchando la importancia de escuchar este programa. ¿Por qué, Chari? Porque así como nosotros que lo vivimos preparando el programa, hemos aprendido tanto y hemos, ¿cómo decirte? Hemos cambiado nuestro concepto de la misa simplemente por hacer este programa. Pues espero que para usted también sea de una gran utilidad y sobre todo beneficio. ¿Por qué? Pues porque prácticamente pues vamos muchos a misa, pero no todos están en la misa, ¿verdad? Sí, a veces es difícil por diferentes situaciones que tenemos en la vida concentrarnos. Pero bueno, pues precisamente vamos a hablar de los beneficios, como tú bien dijiste, de el estar presentes en la misa, ahora sí que estar conscientes al momento de la misa. Así es, y bueno, pues nuestra bibliografía el día de hoy es La Cena del Cordero, de Scott Hahn. Este es el libro, mire, aquí se los invito a que lo lean. Es un libro fabuloso, maravilloso. Scott Hahn, voy a hacer un preámbulo, es un pastor calvinista, que él vive la conversión por la Santa Misa. Así lo cuenta él. Y bueno, él tiene un libro muy interesante también que les invito a que lean, porque pues también es muy importante conocer su conversión. Y ese libro se llama Roma, Dulce Hogar. No dejen de leerlo, es maravilloso también, es muy bueno leerlo también este libro, Chari, como para nosotros compartirle a otras personas que pertenecen a otras religiones o personas que apoyan otras religiones, pues para que comprendan la importancia de nuestra fe católica. Así es. Porque este hombre, al vivir como pastor protestante, y como él era un gran estudioso de la Biblia y un gran estudioso, le encantaba la liturgia. Entonces él dice y cuenta que un día pues se mete a una misa. Conste que para un protestante entrar a una misa es un sacrilegio. ¿Por qué? Porque ellos consideran que nosotros en la Santa Misa estamos cometiendo sacrilegio al decir que se renueva el sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces ellos lo ven como algo horroroso, espantoso. Sin embargo, él estaba tan enamorado de la liturgia y a falta de liturgia en su iglesia calvinista, pues se presentó a una iglesia católica y se ha sorprendido tanto porque él conocía tan bien la Biblia que ha encontrado en la misa, pues ahora sí que todo el significado de las lecturas que para él eran importantísimas y entonces comprende la fe. Comprende a Jesús, comprende todo dentro de la misa católica. Y por eso decide con el tiempo hacerse católico. Así es, sí, muy interesante. Y creo que por esta visión que tiene él de los estudios de la Sagrada Escritura, y aquí hago un pequeño paréntesis, la importancia que también nosotros como católicos estudiemos la Sagrada Escritura para también conocer mucho más a Jesús, conocer más a Dios. Y entonces él va viendo cómo está perfectamente ligada a todo lo que es el rito y todo lo que se va experimentando durante la misa asociado a la Sagrada Escritura. Así es. Y bueno, pues si quieres ahora sí que nos adentramos en el programa porque de verdad es un tema interesantísimo. Y vamos a profundizar en lo que es la Santa Misa. Exactamente. Y bueno, el título del programa es que la Santa Misa es el cielo en la tierra, precisamente porque muchas veces no dimensionamos, a lo mejor también un poco porque estamos limitados en el conocimiento, cómo es que Dios se hace presente en ese momento, ¿no?
Sí, por eso es verdad que se abre el cielo y el cielo penetra en la tierra. Es el momento más sagrado de la historia, de la humanidad, en cada misa. Porque cada misa se une a este sacrificio que va a ser nuestro Señor Jesucristo por todos los hombres, ¿verdad? Y entonces es por eso que es tan importante la Santa Misa. Claro que nosotros cuando vamos, pues no vemos nada, no distinguimos nada, y pues hay ahí nuestra debilidad espiritual de no comprender la magnitud de este evento. Sin embargo, pues vamos a tratar de adentrarnos en ella. Exactamente. Bueno, pues hay que recordar, y esto nos lo comenta el autor del libro, que el rito como tal obviamente ha ido evolucionando, pero desde los primeros siglos se tenía un rito bien establecido. No era que nada más llegaban y ahí casi como se les ocurría, celebraban la fracción del pan, sino que también tenían ya una serie de pasos que muchos de ellos se han conservado hasta ahora. Y algo también que me gustó mucho que comenta el autor, el hecho de tener hábitos y seguir ciertas rutinas van a ser importantes en nuestra vida en general como personas. Yo creo que todos lo hemos experimentado cuando tenemos una rutina de levantarnos a cierta hora, comer a cierta hora, hacer ciertas actividades, somos mucho más productivos y podemos sacar mucho más provecho. Igual la misa. Al ir siguiendo cierta rutina, al ir conociendo sobre todo el significado de cada uno de los pasos, vamos a poder sacar mucho más provecho de ella. Así es, y bueno, también menciona el autor porque él estudia las primeras, las primeras misas, los primeros siglos, y él estudia y lo que se ve es que sí, en definitiva, los cristianos, porque para él como buen protestante le llamaba muchísimo la atención la Eucaristía, ¿no? Porque pues ellos no tienen mucho conocimiento verdadero sobre la Eucaristía. Entonces él dice que los primeros cristianos en oculto platicaban sobre la Eucaristía y sobre la sangre y el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, porque hasta incluso se les daba a conocer como si fueran caníbales. ¿Por qué? Porque nada más podían asistir a misa los puros cristianos, no dejaban entrar a alguien que no estuviese bautizado, y ya adentro lo hacían medio en secreto. ¿Por qué? Pues por lo mismo que luego se malinterpretaba lo que estaban haciendo. ¿Y qué se estaba haciendo, Chari? Pues es un sacrificio. El sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo se repetía en la Santa Misa. Era algo muy novedoso para los primeros cristianos. Ustedes puedan imaginarse, ¿no? Ahora vamos a hacer el sacrificio que hace Jesús por nosotros. O sea, era algo muy, muy novedoso, muy fuera de lo común. Sin embargo, la fe judía ya tenía el santo sacrificio y el hábito del sacrificio, porque dice, o sea, como bien sabemos, no hay culto sin sacrificio. Sí, y fíjate que esto es bien importante, hablar del sacrificio. En algunos textos del Antiguo Testamento se decía que se hacían estos sacrificios para que Dios recordara la alianza que había hecho con su pueblo. Pero bueno, es muy importante que la palabra recordar no es precisamente, o no nos indica que a Dios se le hubiera olvidado la alianza, sino más bien es como una renovación, ¿sí? Y entonces también es por lo mismo que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo vamos a ver que Dios no quiere sacrificios que sean vanos, ¿no? O sea, que sean nada más de palabra o de acción. Realmente Él quiere un sacrificio de corazón. Entonces, aquí la Santa Misa es precisamente el renovar, el conmemorar ese sacrificio, el mayor sacrificio que pudo haber hecho Jesús o que nos pudo haber regalado Dios, precisamente. A través de Jesús. Exactamente, para renovar esa alianza. Y entonces nosotros en cada misa estamos renovando esa alianza. Así es. Y por eso esta es la nueva alianza. Exactamente. Y por eso también la importancia de asistir a este sacrificio y de participar en él de todo corazón. Así es, y tratar de entender que no vamos a misa nada más a dar gracias, o no vamos a misa a cumplir, o no, vamos a renovar ese momento tan importante en donde Jesús va a morir por nosotros en ese sacrificio por la humanidad, ¿verdad? Así es. Entonces imagínense que estamos nosotros presentes en el Calvario, así de fácil. Es eso, así de importante es. Lo que pasa es que pues para nosotros nos parece un poco difícil entender, porque ya estando en la misa pues ni nos la creemos, pero sí pasa y sí sucede. Y bueno, vamos a arrancarnos con la misa, ¿te parece? Exactamente, muy bien. Ok, bueno, pues lo primero y algo muy importante que todos hacemos al comenzar la misa es la señal de la cruz.
Hay que recordar que, bueno, pues esta señal de la cruz es sumamente poderosa porque es una forma en la que nosotros estamos manifestando esa fe que tenemos. Es esa invocación a la Santísima Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y es una forma en la que estamos también repeliendo de nosotros al demonio. Así es, y bueno, también comenta el autor que estudiando a los primeros cristianos, ya desde entonces se persinaban con una pequeña cruz en la frente, en la boca y en el pecho, igual que nosotros lo hacemos en el momento de la lectura del Evangelio. Así es. Entonces, pues esta señal de la cruz, como dice, ya nos manifestamos creyentes y seguidores de Jesús, y es una protección para el inicio de la misa. Exactamente. Ahora, también recordamos que haciendo la señal de la cruz, pues la muerte de Jesús en la cruz, que es precisamente para nuestra salvación y para que nosotros también seamos partícipes de la vida divina que Dios nos está regalando a través de Jesús. Pues sí, qué regalo tan inmenso, ¿no? O sea, no podemos dejar de agradecer esto, nunca, ¿verdad? Muy bien. Ok, bueno, y entonces, algo que después de que hacemos la señal de la cruz, pues vamos a comenzar pues pidiendo perdón. El acto de contrición. Exactamente, vamos a reconocernos como pecadores y esto me gustó mucho cómo lo manifiesta el autor, porque dice, bueno, digamos que supondríamos que es como un juicio donde nos vamos a presentar con Dios, dice, pero ¿quién nos acusa? Más que nosotros mismos, nadie más nos acusa, nosotros reconocemos que hemos pecado. Así es, y bueno, el autor nos invita también a reflexionar y a no sentirnos no pecadores, porque nadie es no pecador, solo Dios nuestro Señor y la Santísima Virgen son los únicos que no han pecado. Entonces todos somos pecadores y pues tratar de verdad hacer una verdadera reflexión en ese momento y pedir perdón de corazón, porque no hay, y él lo dice, no hay sacrificio sin arrepentimiento. Entonces, si nosotros vamos a misa y nos brincamos esta parte de la misa, créanme que la misa para usted ya no fue tan importante, ya no tuvo tantas gracias, ya no tuvo tantos resultados. ¿Por qué? Porque no cumplió con la parte indispensable que nosotros como asistentes debemos de cumplir, ¿verdad? Exactamente, entonces la importancia de estar presente en ese momento, o por lo menos recordar, o si tienes un momentito, pues hacer ese sí, acto, a veces, ¿no? Uno llega tarde, bueno, no debemos de llegar tarde nunca a misa, pero pues el que va a misa diario, pues a veces, sí, yo he experimentado algunas veces llegar tarde, y me cuesta mucho a veces hacer el acto de contrición porque ya están en la primera lectura. Entonces trato de buscar un momento en la misa para yo hacer el acto de contrición, a pesar de que sea a destiempo, por lo importante que significa este acto para mí. Exacto, y sobre todo pues que sea antes de la comunión, que ya hayamos hecho este acto de contrición. ¿Ya? Esa para es ir muy, antes de la consagración, de preferencia. De preferencia también, claro. Ok, y entonces, bueno, algo también muy importante es que podemos tener nosotros, ya una vez que nos declaramos culpables, pues tenemos o sabemos que Dios, si lo hacemos de todo corazón, Dios nos perdona. Así es, así es. Y bueno, pues es muy importante aquí, pues también confesarse continuamente para poder tener también pues muy al día los pecados, porque si nos confesamos hace un año, créame que va a ser muy difícil que se acuerde el pecado de ayer, ¿verdad? Sí, así es, así es. Ok, y después de la misa, bueno, sigue la fórmula de Señor, ten piedad, que esto también es muy bonito porque, bueno, pues es el momento en que ya le pedimos perdón y estamos reconociendo su inmenso amor y misericordia y le pedimos que venga a nosotros. Así es, y bueno, ahí también el Kyrie eleison viene de los griegos y de los primeros siglos también, y si nosotros lo hemos conservado, porque lo hemos escuchado en muchas misas, pues estemos atentos para que entendamos que esta es parte de la liturgia que existe desde los primeros cristianos, o sea que la Santa Misa no se ha ido cambiando y cambiando y cambiando tanto como pensamos. Exactamente, solamente ha tenido como que actualizaciones, ¿no? Ahora, algo importante que también tenemos que comentar es que ahorita nos estamos refiriendo a la misa, a lo que es el rito latino. Así es, así es. Ustedes deben recordar que dentro de la Iglesia Católica hay diferentes ritos y bueno, pues ahorita estamos enfocados. Incluso el autor comenta por qué, porque desde los primeros apóstoles se formaron distintas liturgias
por lo mismo de que pues, se fueron a evangelizar a distintos lugares. Entonces eso causó que se formaran al mismo tiempo liturgias distintas, que no significa que el contenido y el centro siga siendo el mismo, que es el santo sacrificio. Exactamente. Muy bien, muy bien. Bueno, pues recordando en la misa de domingo, que es digamos que la más larga o la más completa, las misas entre semanas son un poquito más cortas, el siguiente paso sería el Gloria. Así es, en el Gloria pues pedimos por la paz, proclamamos la gloria a Dios, y es un momento hermosísimo en donde nosotros podemos, si estamos un poquito, ahora sí que metidos en el ambiente, podemos darle gloria a Dios por lo que sucede, ha sucedido y va a suceder en esa misa. Y fíjate que este momento pues nos recuerda el canto de los ángeles de gloria cuando nace nuestro Señor, ¿sí? Y entonces, bueno, pues ahí ya estamos haciendo una adoración, ya que pedimos perdón, ya estamos empezando a adorar a Dios. Y sí, verdaderamente nos estamos uniendo al cielo en ese acto de adoración, porque definitivamente el cielo se abre y ya estamos nosotros con todos los ángeles, todas la iglesia triunfante que vienen siendo los santos también, y todos los arcángeles adorando a nuestro Señor. Sí, y entonces, como tú bien dijiste, ya en este momento podemos tener la certeza de que ya estamos experimentando el cielo. Vamos a experimentar, pues ahora sí, lo que va a ser nuestra vida futura a través de esta adoración de Dios nuestro Señor. Y recordemos que esta Santa Misa se celebra por los que están en la tierra, porque los que ya están en el cielo, ya están en el cielo. Entonces, aunque se une el cielo entero con nosotros a celebrar esa Santa Misa, es por nosotros, los que estamos vivos, por los que se va a seguir celebrando este santo sacrificio, ¿verdad? Así es. Aunque, bueno, ya prometió Dios que este santo sacrificio iba a ser eterno, ¿no? Sí, exactamente. Como vimos, es esta hasta el fin del mundo, ¿no? Exactamente, esta renovación. Y es precisamente a través también, como tú bien comentaste, esta misa es una súplica de liberación de nosotros que todavía no estamos físicamente en el cielo, de nuestra liberación y salvación y preparación para llegar al cielo. Así es. Pero bueno, lo que más me encanta de aquí es que desde aquí ya podemos experimentar el cielo. Así es, ya estamos, ahora sí, ya se abrió el cielo en la tierra. Y ahora viene la liturgia de la palabra, ¿no? La liturgia de la palabra, en donde vamos a escuchar la primera lectura, donde vamos a escuchar el Salmo. Si es domingo, se va a hacer una segunda lectura, ¿verdad? Y por último el Evangelio, y después del Aleluya. Pero toda esta parte de la liturgia de la palabra, si nosotros contemplamos, pues es muy interesante entender que si una persona va a misa diario, Chari, puede leer la Biblia completa. El autor dice que en 2 años, yo había escuchado que en 3, no sé cuál sea la verdad, pero definitivamente, como dice el autor, es más importante escuchar la Biblia que leerla. Entonces nosotros, cuando uno está en misa, pone mucho más atención a las lecturas que me imagino que leyendo la Biblia en casa. A lo mejor también puedes escuchar la palabra de Dios, pero no en el ambiente de la Santa Misa. Exactamente, y son 3 años porque son 3 ciclos los que se van haciendo, sí, exactamente. Y entonces hay que recordar que cada año va cambiando el evangelista que se va analizando, y también van cambiando varias de las lecturas. Entonces, como bien comentaste, si vamos a misa todos los días, en 3 años prácticamente habremos escuchado o leído la Biblia. Así es. Entonces, el autor, que es evangélico, calvinista en su pasado, dice, a los católicos se les critica mucho porque no conocen la Biblia. Es una mentira muy grande, y por eso también recordar que si la lectura de la Biblia se daba dentro de la misa, era por lo mismo que en el pasado, pues no todo el mundo tenía el acceso a una Biblia por las imprentas, por el precio de los materiales, y además porque mucha gente no sabía leer. Exactamente. Entonces, qué maravilloso va a ser que nosotros, que tenemos la posibilidad de escuchar la palabra en la Santa Misa, y aparte dedicamos tiempo al estudio, que en donde vamos a profundizar pues también en pues algunos temas históricos y algunos temas de significado propiamente de las Escrituras. Bueno, pues entonces nuestro enriquecimiento sobre el conocimiento de Dios va a ser maravilloso. Así es, y bueno, pasamos a la homilía. Es muy importante entender aquí que nosotros, cuando asistimos a misa, no vamos por el sacerdote. Si nosotros comprendemos este espacio que estamos tratando de dar en este programa, de que la misa es el cielo en la tierra, entenderíamos que el personaje que celebre es
indistinto a la magnitud del evento, ¿verdad? Entonces aquí el autor nos invita a que reflexionemos que no es importante si el padre es divertido o si el padre no lo es, si es aburrido o si definitivamente hace las mejores homilías. Lo importante aquí es que el Espíritu Santo está trabajando en cada uno de nosotros y nos va a enriquecer. Y lo que tenemos nosotros que trabajar en este momento de la homilía es, además de escuchar al sacerdote y haber escuchado las lecturas, pedir al Espíritu Santo y pedir a Dios que nos consiga la gracia de hacer vida esto. Exactamente, sí, porque puede ser que a lo mejor de una homilía de 15 minutos hubo 2 frases que fueron las más significativas. Entonces, bueno, tenemos que estar atentos para captar pues el mensaje que Dios nos quiere dar. En ese momento, en ese día. Pero además, pues tratar siempre de decirle a Dios pues, que nos dé la gracia de hacer vida esas palabras que acabamos de leer, ¿verdad? Exactamente. Y de escuchar. Sí. Y entonces hay personas que dicen, bueno, pues es que la misa es siempre lo mismo. Pues ahorita estamos viendo que no, que va variando día con día. Aún así sea la misa diaria, puede ir variando. Así es, y bueno, yo también, contrario a lo que dice la gente sobre algunos sacerdotes que no son divertidos o que no hacen buenas homilías, yo los invito a que reflexionen que es verdaderamente el Espíritu Santo el que está trabajando en cada uno de nosotros y nosotros simplemente estamos ahí para dar gloria a Dios en ese momento porque estamos apenas preparándonos para el santo sacrificio. Así es. ¿Verdad? Así es. Y ya dimos nosotros un programa, ¿te acuerdas? En donde agradecer va a ser el después de la consagración y antes de la consagración continuamente pedir perdón, porque sabemos que en el momento en que Jesús vaya a ser crucificado, que va a ser el momento de la consagración, lo va a hacer por mí. Entonces, aprovechar cada momento para pedir perdón todavía antes de la consagración, Chari. Sí, así es. Y pues si quieres pasamos al siguiente punto, también muy importante, que bueno, se da en la misa del domingo también, es el credo, el recitar el credo. Sí, resulta que el credo, pues al principio los primeros cristianos empezaron a decirlo porque se empezaron a decir herejías, ¿verdad, Chari? Entonces, pues ya los apóstoles compusieron un credo y se dieron cuenta que la misma lectura del credo contenía cantidad de milagros en sí, porque además de que nosotros ahí confirmamos los dogmas de fe de la fe católica, confirmamos en el momento que nosotros lo rezamos, pues para nosotros empieza a confirmarnos en nuestro espíritu y vieron conversiones, ¿verdad? Han visto conversiones en esa época los primeros cristianos con el rezo del credo. Entonces, pues nosotros hagamos esa oración, ¿verdad? Con la convicción de que todo lo que estamos leyendo o diciendo es verdadero, ¿verdad? Así es. Y bueno, algo muy, muy importante aquí que también, y aunándolo con lo que veíamos en el programa pasado del bautismo, en el credo también en parte renovamos nuestras promesas bautismales. Ya. Entonces, bueno, pues hay que aprovechar el momento. Exactamente. ¿No? Y bueno, después viene el ofertorio. En el ofertorio, pues es muy importante en este momento, pues unirnos al santo sacrificio de la misa, como nosotros que somos los que asistimos, ¿verdad? Nosotros cuando hemos sido bautizados, lo decíamos en el programa pasado, nos convertimos en hijos de Dios, profetas, reyes y sacerdotes. Entonces, como sacerdotes vamos a participar también en ese momento de la Santa Misa, ¿verdad? Y unirnos a ese santo sacrificio. ¿Cómo nos unimos? Pues ofreciendo todo lo que tenemos y todo lo que somos, ¿verdad? Exactamente. Y fíjate que esto es también muy, muy bonito porque, bueno, hay signos que representan esta unión, ¿no? Se presenta el pan, el vino, es el momento de que se recoge la limosna, que nosotros estamos ofreciendo también nuestro dinero. Pero bueno, estos son signos de que podemos ofrecer toda nuestra vida, todo. Nuestra relación familiar, nuestro trabajo, nuestros estudios, todo. Por eso somos sacerdotes. Exactamente. Y entonces, ¿para qué lo ofrecemos? Para que Dios lo tome, lo santifique, lo transforme y nos transforme. Y lo va a unir a este santo sacrificio que va a hacer Jesús por nosotros, y entonces esto multiplica las gracias, tanto para nosotros como para el mundo entero. Así es. Porque ya nos va a tomar Dios en ese santo sacrificio unido al de su Hijo.
Así es. Entonces, bueno, pues a lo mejor, y yo lo digo en forma personal, a veces como que me distraía un poco en ese momento, pero bueno, ahora creo que voy a estar más atenta que antes porque sé que la importancia de este ofertorio. Así es. Entonces, para que vean la importancia de ofrecernos, ¿verdad? Y bueno, luego también vendrán las peticiones, ¿no? En donde vamos a pedir y va a ofrecer la misa también por ciertas situaciones, personas, ya se dirán las intenciones de la Santa Misa y personales. Y ahí siempre me acuerdo de la película del Gran Milagro, Chari, en donde están los ángeles de la guarda, aquí sentaditos al lado de nosotros en la Santa Misa, y de repente pues, se levantan unos cuantos ángeles y llevan como un regalo inmenso a Dios nuestro Señor al altar, ¿verdad? Nuestros ángeles. Y muchos ángeles se quedan sentados junto a la persona a la que pertenecen. Y dices, bueno, ¿qué pasó ahí? Lo que sucede es que esas personas no hicieron ninguna petición, no hicieron ninguna ofrenda y por lo mismo se quedaron los ángeles sentados. Sí, así es. Entonces es justamente el momento. Y fíjate que si ponemos atención, muchos sacerdotes lo dicen, es el momento de que pongamos nuestras intenciones, que acerquemos nuestras intenciones, no solamente, bueno, o aparte de las que se leen en ese momento. Entonces tomemos conciencia de esto, ¿no? Así es. Y es maravilloso cómo se van hilando todos los momentos. Ya pedimos perdón, ya estuvimos adorando y alabando, y es el momento entonces de hacer la petición. ¿Qué no nos dará Dios a cambio de la sangre de su Hijo? ¿Qué no nos da? Nos lo dará todo. Simplemente, si no tenemos la fe suficiente, pidamos la fe. Pidamos para tenerla en la próxima misa, ¿verdad? Así que aumente nuestra fe. Exactamente, y que aumente esa capacidad de entender y de tener la conciencia de lo que está sucediendo. Porque a cambio de eso se pueden conseguir regalos inmensos. Así es. Imagínate la Santa Misa. Sí, maravilloso. Ok, bueno, pues ya nos estamos acercando a, digamos que podría ser el culmen de la Santa Misa. Así es. Sí, y va a comenzar con el santo, ¿no? El santo es la oración en la que, pues ahí nos podemos imaginar otra vez, con todo el cielo, rezando y dándole gracias a Dios nuestro Señor y rezando ese santo. Estamos ahora sí que con los coros de los ángeles en todo el mundo, en todo el universo, en todo el cielo, en la tierra, en todos lados, ¿verdad? Así nos unimos a adorar a Dios nuestro Señor, ¿verdad? Y es maravilloso, bueno, hay que recordar que decimos 3 veces santo porque estamos recordando o estamos invocando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿sí? Así es. Y bueno, es un momento de adoración hermoso, muy importante dentro de la misa, que va a ser previo al sacrificio, que viene a continuación con el acto de consagración. Así es, y este acto de consagración está dividido en varias partes, que también, bueno, ahorita los quisiera comentar brevemente. Lo primero que es la epíclesis, que es cuando el sacerdote va a poner sus manos sobre los dones y va a invocar la venida del Espíritu Santo. Qué hermoso. Sí. Después, bueno, va a ser la narración de la institución en el momento que el Espíritu Santo y la palabra van a transformar. Ya los dones, el pan y el vino, van a quedar transformados en el cuerpo y la sangre de Jesús. Aquí, sin lugar a dudas, es importantísimo si usted puede arrodillarse. ¿Por qué? Porque me encanta cómo lo dice el autor. Dice, cuando yo asistí a la primera misa, me di cuenta para qué había nacido este cuerpo. Porque este cuerpo tendría que tener algún día una posición para manifestarlo, para dar gloria y adoración a Dios nuestro Señor dentro de la misa. Ay, se me hace la piel de gallina. Es maravilloso, y fíjate que el autor también comenta que eso a lo mejor nosotros, porque ya lo vivimos siempre, no nos damos cuenta que a través de la Santa Misa todos nuestros sentidos están presentes, ¿sí? Así es. Estamos sintiendo, estamos oliendo, estamos viendo, oyendo, y al final vamos a estar también gustando y nuestra postura es importante. Entonces, si usted puede arrodillarse, arrodíllese, porque aquí es el momento más importante en el que sabemos que una vez más Jesús está siendo crucificado por nosotros de manera incruenta. Es decir, nos unimos al Calvario y como si se abriera y dejara de existir el tiempo, nos hacemos presentes en el momento de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y ahí estamos presentes. Fíjate que lo has descrito sumamente bien. No es que una vez más se volviera a repetir, no, es que nosotros atravesamos el tiempo y el espacio y estamos en ese momento. Así es, entonces en ese momento usted se puede ubicar ahí en el Calvario.
ahí arrodillado, junto a María Magdalena, junto a la Virgen. ¿Por qué? Porque es el momento en el que, por la gracia, que es el santo sacrificio de la misa, podemos nosotros asistir a ese momento. Y por el que Jesús vuelve a morir por nosotros. ¿Pero por qué? Porque es una manera incruenta, ¿verdad? Así es. Ok. Después de esto, bueno, va a ser muy, muy importante el recuerdo, el momento del recuerdo. Que Jesús, hay que recordar, le dice, hagan esto en memoria mía. Entonces les está dando el poder a los apóstoles, en este caso a los sacerdotes, de volver a recordar esto, a renovar este sacrificio. Sí, y ellos son los ungidos, y recordemos que los ungidos son los que pueden hacer este sacrificio, por eso son ungidos. Y me encanta el autor porque como él fue protestante, dice, y ojo, dice... ¿Cómo dijo Jesús? ¿Que hagamos? Hagan esto en memoria mía. Y no dice, escriban esto, ni lean esto, ¿verdad? Claro, como los protestantes no viven este momento, entonces, pues, obviamente para ellos no es importante. Pero para nosotros que sí estamos metidos en el momento del santo sacrificio de nuestro Señor, pues es importantísimo que el sacerdote renueve esto, que lo vuelva a hacer, así como lo pide Jesús. Exactamente. Y como tú lo comentaste, va a ser el único que lo va a poder hacer. Así es. Bueno, tenemos después la oblación, en donde recordamos que esto, precisamente que acabamos de rememorar, no es algo que sea nada más que quede en la memoria, sino que se está renovando efectivamente, ¿no? Y entonces, los dones que tenemos aquí, bueno, pues son el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesús. Y entonces ahí sí ya nos podemos nosotros poner presentes frente a Jesús, como estuvieron los apóstoles con Jesús, como estuvieron María y Marta, todos nosotros frente a Jesús, como los Reyes Magos, como los pastorcitos, tenemos la gracia, todos los que estamos en la misa, de estar frente a la presencia real de nuestro Señor Jesús. Exactamente. Bueno, después, pueden venir algunos momentos de intercesiones, algunas otras intercesiones en donde también recordamos, hacemos oración por el Santo Padre, pedimos que la Santísima Virgen también interceda por nosotros. Se une a todos los santos también. Exactamente, ajá. Entonces, y aquí yo en una parte de la misa que se celebraba antes del concilio, que fue, más bien, antes de 1969, que es la misa tridentina, es muy importante porque aquí se pide por toda la humanidad. Es muy importante que se pida por los que están en el purgatorio y por toda la humanidad en este momento. Exacto, es el momento en el que podemos, o el más recomendado para hacerlo, ¿no? Así es. Y y por último viene la doxología, doxología que en griego significa palabra de gloria. También es un momento sumamente importante porque, después de que ya ha sido consagrado, el Padre va a levantar el pan, el vino, el cuerpo y la sangre de Jesús. Y entonces me encanta lo que se dice en este momento, porque dice, por Cristo, con Él y en Él. ¿Sí? Entonces, a ti Dios Padre Omnipotente, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es el momento para que nosotros nos quedemos en silencio, porque estas palabras las tiene que decir el sacerdote, pero nos unimos a la glorificación que le está dando el sacerdote. ¿A quién? Pues a Dios nuestro Señor, que ha mandado a su Hijo y al Espíritu Santo, a la Santísima Trinidad, en agradecimiento y glorificándolos por este momento, ¿verdad? Así es. Y es muy importante también que en este momento nosotros estemos atentos al cuerpo y la sangre de Cristo. Muchas veces a lo mejor consideramos que estas palabras son a lo mejor muy... de rito. De rito, exactamente. Y pues a lo mejor estamos medio distraídos o volteando y demás. Qué maravilloso que en este momento estemos concentrados y estemos conscientes de que ahí están el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así es. Y darles gloria, ¿no? Por el momento. Claro, exactamente. En ese momento, sí. Y ahí ya nosotros como buenos hijos de Dios y frente a su Hijo, nosotros vamos a rezar el Padre Nuestro. Exacto. En familia. Eso me encanta que dice el autor. Lo vamos a rezar en familia. Claro, pues ahí está, ¿quién? Jesús, nuestro hermano, por medio del cual nosotros somos hijos, porque nosotros somos hijos adoptivos. Él es el verdadero y único Hijo de Dios. Y gracias a Él ya vamos a ser nosotros también. En ese momento vamos a rezar con Jesús, el Padre Nuestro.
Exactamente. Como habíamos visto anteriormente, bueno, va a haber algunas partes durante el desarrollo de la misa donde vamos a estar renovando nuestro bautismo y entonces en este momento recordamos, bueno, pues todos somos hijos de Dios, unámonos también en oración. Así es hermosa esta parte, ¿no? Sí. Cuando reconocemos que su presencia es real, que está ahí, pues es bellísimo, pues te imaginas cuando los apóstoles se agarraban con Jesús de la mano, o yo no sé cómo rezarían el Padre Nuestro juntos. Ajá. Bueno, simplemente el hecho de saber que estaba ahí, bueno, pues ya era maravilloso. Y entonces nosotros tenemos esa oportunidad, también Él está ahí con nosotros. Claro, ahí está con nosotros. Ok. Sí. Bueno, ya el siguiente paso después de la lectura del rezo del Padre Nuestro, bueno, sería la paz, el darnos la paz también, que es un símbolo de que como hermanos vivimos en paz o pedimos también esa paz. Sí, y reconocer que la paz viene de Dios y que la verdadera paz no es cuando no hay guerra en una familia o cuando no hay guerra en un país, sino la verdadera paz está en cada uno de nuestros corazones y es un regalo, un don del Espíritu Santo que nos regala cuando nosotros cumplimos con nuestra parte, que viene siendo pues ser unos verdaderos hijos de Dios, es decir, tratar de buscar cumplir los mandamientos de Dios y vivir como hijos de Dios, ¿verdad? Así es. Y ese es el regalo tan grande. Y bueno, ahí sí me recuerdo, ahorita me viene a la mente, personas como Amada Rosa, que ya la he puesto en este programa antes, que lo tuvieron todo, vean ese testimonio en internet, todo lo tuvieron y sin embargo no tenían paz en el corazón. Cuando descubre la paz, deja todo por la paz. ¿Por qué? Porque con la paz es verdaderamente feliz. Y ella lo dice. Sí, exactamente. Y yo creo, lo he reflexionado mucho en la situación que vivimos actualmente en el mundo, pues sería para tenernos pues vueltos locos, ¿no? Sí, definitivamente. Pero si nosotros pedimos esa paz a Jesús, bueno, pues podemos vivir mucho más felices, mucho más tranquilos y sobre todo tener la capacidad de ver en qué forma podemos ayudar para mejorar el mundo. Así es, y a pesar del mundo ser felices. Claro. A pesar del mundo. Muy bien. ¿No? Bueno, pues después sería la oración del Cordero de Dios. Ay, bueno, pues así se llama el libro. El libro se llama La Cena del Cordero. Y pues la verdad, aquí es una reflexión muy, muy grande la que hace el autor en un principio del libro, porque aquí él recuerda el Cordero con el cual los judíos fueron protegidos en Egipto, en la noche en la que sacrificaron el Cordero y protegieron con la sangre de ese cordero, protegieron sus puertas y en donde estaba protegida esa puerta no moría el primogénito cuando hubo un castigo de parte de Dios a todo Egipto, ¿no? Y entonces, pues, el verdadero Cordero de Dios, cuando Scott Hahn entra a la misa y dice el Padre, Cordero de Dios que quitas el pecado, sí, danos la paz, ¿no? Sí. Esa parte para este autor es importantísima porque entonces entiende ya el concepto del Cordero de Dios, que antes él no lo entendía. Nosotros los católicos pues estamos más acostumbrados a esta parte, porque pues hemos asistido desde niños a misa quizás y lo hemos escuchado siempre, pero para él fue algo muy impresionante ver en esta parte de la misa esta oración, porque para él se le confirmaba dentro de la misa la Biblia misma, porque entendía la misa, la Biblia. Sí, exacto. Aparte, a pesar de ser un gran estudioso, no la había comprendido hasta que entró a la misa. Así es, ¿verdad? Así es. Y pues a lo mejor tendremos otro programa donde podamos ahondar en esto porque es maravilloso ver cómo no fue todo casualidad, todo era un plan bien establecido por Dios, ¿no? El hecho de que Jesús tuviera esa edad, que estuviera en la plenitud de su vida, tenía un significado profundo para el pueblo judío, que bueno, maravilloso. Y entonces es precisamente esto, recordar esa Pascua que vivió el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, y entonces ahora se renueva en esta nueva Pascua, en donde ya no va a ser necesario hacer otros sacrificios, porque este sacrificio que hacemos en la misa es el que nos va a salvar. Así es, y bueno, es la nueva alianza una vez más, ¿verdad? Es la nueva alianza. Ok, bueno, pues después del Cordero de Dios, pues ya estamos casi listos para recibir la comunión. Así es, y bueno, este es un momento muy importante para prepararnos, para reconocernos, pues nada que somos, ¿verdad? Nada que somos, y dichosos, inmensamente dichosos de estar en ese momento, en ese lugar,
y listos para recibir al Dios mismo que viene a cada uno de nosotros. Así es. ¿Verdad? Así es. Y me encanta como lo dijiste, el Dios mismo que viene a cada uno de nosotros porque quiere compartirnos su vida divina para que nosotros también la disfrutemos. Así es. Y acuérdense que es un Dios Padre, es un Dios que nos ha dado por herencia todo su reino y que está esperando nada más que algún día nosotros muramos para poder ir allá, pero en ese momento nosotros estamos en el cielo, en la tierra, recibiendo a Dios mismo y conviviendo con Él, como fue Adán y Eva en su momento, con Dios, con Jesús, vamos a estar con Él adentro de nosotros y crean que es el momento más importante de la misa para nosotros, no para el mundo, obviamente, pero para cada uno de nosotros sí, porque es el momento más placentero de la misa, ¿no? Así es, y como lo hemos repetido muchas veces en este programa, la Eucaristía y la comunión en ese momento es el momento más íntimo que podemos tener con Dios. Y esto es maravilloso porque en ninguna de las otras religiones pueden tener ese nivel de intimidad tan profundo como lo podemos tener nosotros. Y además Dios en su inmensa sabiduría nos permitió, así como tú dijiste hace rato, vivir este momento con los 5 sentidos, porque tenemos la materia, Sí, la materia que claro. es la hostia, por medio de la cual, que por cierto tenemos que cuidar mucho esas hostias, tenemos que cuidar cada partícula, si usted puede y es posible, pues tome una patena y ayude al sacerdote, que hoy en día pocas personas lo hacen, pero es muy importante reconocer que en la materia está la presencia real de Dios nuestro Señor. Así es. Bueno, y qué maravilloso después de haber recibido a Jesús y estar con esta conciencia de que estamos en una relación completamente profunda con Él. Bueno, pues darnos unos minutos a esta... agradecimiento, exactamente. Agradecer y pedir. Exactamente. Es el momento de pedir, ¿verdad? Pero primero agradezcamos porque sabemos que este santo sacrificio se ha vivido por toda la humanidad, pero también por nosotros. Así es, ¿no? Exactamente. Bueno, y pues después ya vendrá el final de la Santa Misa, que bueno, que también todo lo que se dice al final tiene un significado. A ver, cuéntanos, Chari. Sí, y entonces, bueno, la bendición que da hasta el final, ya después de las oraciones finales, y que a lo mejor una bendición que puede ser solemne o que puede ser sencilla, pues viene lo que dice el Padre, dice, la misa ha terminado, pueden ir en paz. Y bueno, con esta bendición nosotros podemos bendecir a todos los nuestros. Por ejemplo, yo en el momento en que recibo la bendición, yo trato de arrodillarme y lo hago, Chari, por una razón, porque yo lo leí en alguna de estos programas que hemos preparado, la importancia de recibir la bendición de rodillas. Volvemos a decirlo, con nuestro cuerpo manifestamos nuestra voluntad, entonces la voluntad de ser bendecido, y además extiendo esta bendición a toda mi familia. Así es, y si usted no puede arrodillarse, hay que inclinar un poco la cabeza, aceptando, que es un signo en el cual nosotros aceptamos la bendición. Y lo que dice es el compartir esta bendición con todos los demás, bueno, pues es maravilloso. Y bueno, ahí vemos los frutos de las familias bendecidas y las familias malditas. Y es verdad, en verdad existe la maldición y en realidad existe la bendición. Un día a mí me dijeron, Chari, ay, tú eres una niña muy bendecida. Y le dije, por supuesto que sí, cada vez que veo un padre le pido una bendición. Y como trabajo en la iglesia, pues imagínense cuántos padres veo. Claro que soy bendecida. Sí, y hay que pedir a Dios. Si nosotros pedimos esas bendiciones, Él nos las va a dar. Sí, de verdad. Y por eso también la presencia de cada sacerdote en el mundo es un milagro. Y la presencia y el regalo tan grande que nosotros recibamos su bendición es inmenso. Así es, así es. Pero bueno, y entonces cuando el Padre nos dice pueden ir en paz, el significado también de esto es que, bueno, pues nos vamos en paz para llevar a cabo nuestra misión, no es nada más vámonos en paz y ya se acabó, ¿no? A partir de este momento hemos sido fortalecidos a través de este alimento maravilloso para continuar nuestra misión en el mundo. Así es, y bueno, recordar siempre que esta Santa Misa que terminó en este momento es el cielo en la tierra, pero que gracias a Dios este cielo se puede prolongar
en la adoración eucarística. Por eso también lo invitamos a usted a que asista a que vaya al Santísimo Sacramento, de preferencia expuesto, y si no, pues frente al sagrario, porque es una prolongación de la misa en donde uno puede seguir adorando, dando gracias y pidiendo a Dios nuestro Señor, ¿verdad? Así es. Que tanto lo necesita el mundo, por cierto, Chari. Sí. Pues a mí me encantó este programa, Chari. Claro que sí, estuvo muy, muy bonito. Esperemos que también a ustedes les haya servido mucho. Que Dios los bendiga. Escucha a Nieves Santiesteban, Chari Castañeda y María Teresa Lampón en Ser Eucaristía con Jesús. Es nuestro amor al Hijo único el que nos salva glorificándole, manifestándonos las riquezas de su amor en la Eucaristía. Ser Eucaristía con Jesús. Nos da el que le amemos a Él y glorifiquemos al Padre, fuente y término supremo de este amor. Ser Eucaristía con Jesús. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.